Muy buenas noches, damas y caballeros. Esta noche tenemos unos relatos muy extraños. Son de esos que nos dejan con más preguntas entre más y más pensamos en ellas, de esas que en esencia se pueden llegar a pensar simples. Pero créame que quienes nos enviaron estas historias, ustedes por supuesto, piensan lo contrario, porque a fin de cuentas son cosas que no deberían haber ocurrido. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con un relato muy extraño. Una persona anónima desde Querétaro, México, nos cuenta lo siguiente. Si mi madre se entera de que estoy contando esta historia, se va a enojar mucho conmigo. Ella ya es una persona mayor, pero aún así, por la relación que siempre tuvo con los padres de por allá, siempre me pidió que nunca contara esto porque sí es un tema delicado. Lo único que tienen que saber es que esto pasó en Cadereyta de Montes, una localidad en Querétaro, donde al menos yo ya no vivo por ahí, pero mis papás siguen viviendo allá. Y todo lo que les voy a contar ocurrió en uno de los dos templos cerca de la plaza principal. Por obvias razones que les iré contando, no puedo mencionar en cuál de las dos. De verdad, espero que sepan entenderme. Desde que era pequeño recuerdo que por mamá siempre fuimos muy cercanos a las actividades que se hacían de parte de la iglesia, una de estas dos que les digo. Con el tiempo crecí y yo me alejé, no por nada en especial, pero tampoco era ya como mamá lo hacía, que se fue llevando cada vez más con la gente de los templos. Les ayudaba mucho, asistía siempre a misa y es por ello que nos enteramos de todo lo que ocurrió. Y mi relato gira en torno a uno de los sacerdotes que yo siempre recordé desde niño como una persona muy mayor. Mamá, siendo yo ya un adulto, me contó que cuando yo estaba en la adolescencia, uno de los sacerdotes de ese templo cayó enfermo en cama. No contaban mucho de ello. De hecho, nadie fuera de la iglesia, a excepción de mamá, hasta donde ella tenía conocimiento, sabían de esto, que iban a revisarlo, a ver qué le estaba ocurriendo y a la gente que iba a las misas y llegaban a preguntar por él. Solo les decían que el sacerdote estaba de viaje. A ella, a mamá, esto se lo contó uno de los padres con quien mejor tuvo relación. Confiaba demasiado en ella. Por esto y más cosas que les voy a seguir contando, es por lo que mamá siempre me pidió que nunca dijera nada. Y también les voy a comentar el por qué ya puedo contarlo un poco más tranquilo. De lo que le pasaba a ese sacerdote no se contaba mucho. Eso nunca lo supo mamá. De la vida del hombre tampoco se compartía tanto. Y eso que ella conocía a todos y sabía mucho de los sacerdotes, pero me decía que de él solo sabía que era muy respetado en las iglesias, por muchas cosas que según había hecho. Solo que a diferencia de los otros padres monaguillos, él no era tan carismático como los demás, no era siquiera amigable. Era más retraído, más serio. Decía mamá que incluso algunos sacerdotes, por cosas que a ella le contaron, no confiaban mucho en él porque nunca rezaba junto a los demás. Jamás le aceptó alguna oración en conjunto a alguien. Ellos recuerdan también que cuando la gente iba para pedirle ayuda, con oraciones y todo eso, él nunca lo hacía enfrente de nadie. Para eso siempre se encerraba en su habitación para orar. Entonces nadie sabía exactamente qué hacía este hombre. Y mamá me contó que durante un tiempo, hasta a ella, le llegaron directamente los rumores de que este sacerdote, por el poder que tenía, obtenía favores de los altos, que se llevaba recursos de la iglesia que a nadie le constaba, pero contaban cosas como esas, hasta que de pronto aquellos rumores pararon de golpe. Y no se sabe si porque él mismo los mandó a callar a quien estuviera iniciando con ellos o porque genuinamente nada de eso era verdad. A mamá le contaron que sí, le llegaron a preguntar sobre sus prácticas en alguna ocasión. Eran muy discretas y diferentes al resto de los sacerdotes.
pero que él nunca les decía nada. Solo mencionaba cosas como que cada quien llevaba su fe de forma libre y pues se molestaba. Por eso mejor lo dejaron en paz. El día que aquel sacerdote tan extraño falleció en cama, a mamá le llamó el padre que les digo. Ella me contaba que más confianza tenía con él y me platicó que él le dijo que todo el ambiente en la iglesia había cambiado mucho porque espero que con esto no sea tan obvio de cuál iglesia hablo, pero él vivía ahí. Tenía un cuarto donde siempre estaba encerrado, como les conté ahorita, y ahí fue donde falleció. Solo que cuando entraron a su habitación, luego de que no respondiera una mañana, tuvieron que forzar la puerta y vieron que en la habitación había muchísimas cosas alrededor, quemadas. Este padre le contaba a mamá que parecía como si alguien, o no saben si él mismo, ya que él en sus últimos días no se podía ni levantar, nunca dijeron de qué cayó enfermo. Parecía como si hubieran quemado todas sus cosas, pero que no fue un incendio descontrolado, nada de eso. Solo habían muchas cenizas sobre los muebles, en el piso. Solamente habían quemado cosas, no la habitación por completo. Entonces no pudieron ver ninguna de las pertenencias del sacerdote. Y no fue solo eso. Mamá me contó que cuando se llevaron el cuerpo del sacerdote, en medio de todo esto que no entendían qué había ocurrido, cuando lo levantaron de su cama, él, a pesar de que duró menos de un día recostado sin vida en ella, había dejado una marca en la cama. Incluso cuando retiraron las sábanas, hasta el colchón estaba marcado de color negro. Esta era su silueta, pero aparte de todo el contorno del padre, en su cabeza estaban marcadas un par de protuberancias que no tardaron nada en encontrarle forma de un par de cuernos. Esos cuernos salían de la cabeza del padre, bueno, de la marca que dejó en la cama al fallecer, y todos se estaban volviendo locos en esa habitación. A pesar de todo, dice mamá que le contaron que buscaran por donde buscaran, no pudieron encontrar nada porque lo único que podría darles alguna respuesta en aquella iglesia de Querétaro estaba quemado. Alguien lo había hecho, pero no supieron quién, porque la puerta estaba cerrada desde adentro. Todo fue tan raro, y pues simplemente se guardaron aquel secreto en la iglesia. No dijeron nada. La gente después se enteró, por supuesto, que ya había fallecido, pero nunca dijeron nada de esto. A nadie le convenía. Esto ya lo puedo contar porque hace años que me fui de ahí. Y mamá, hace unas semanas, me dijo que el último sacerdote que estuvo en aquellas fechas con lo de el otro padre de los cuernos ya se había ido también. Ella se lleva muy bien con los que llegaron después de eso, pero no va a preguntarles si ellos también supieron de aquello. Pero al menos yo considero que esto es algo que se tiene que saber porque mamá me dijo que no sabía entonces cuando la gente le pedía oración a ese sacerdote, a quién se encomendaba en realidad, y con ello también a quien le rezara, que no parecía ser bueno. Le encargaba a esas personas pues creemos, era el diablo, sin que ellos se lo imaginaran. ¿Alguna vez se ha enterado de secretos como estos? De ser el caso y que contarlo no perjudique a nadie, por supuesto. Por favor, escríbanos. Aquí abajo, en la descripción y en el primer comentario, le dejo los contactos del canal. En lo que nos vamos ahora con Ángeles, quien desde Tlaxcala, México, nos comparte su experiencia. Este es un relato corto, pero es algo que jamás se me va a olvidar. En mi estado, en Tlaxcala, abundan mucho los relatos de ciertas cosas que me han hecho desde siempre creyente de todo esto, que no les quiero adelantar por ahora, pero una parte de mí, a pesar de que siempre escuchamos historias como estas, como que tu mente busca lo más lógico posible, pero ya cuando sucede, te das cuenta de que fue otra cosa completamente distinta. Una noche mis papás regresaban del trabajo y no eran más de las 10 de la noche, de eso me acuerdo muy bien.
porque yo los estaba esperando. Cuando ellos llegaron, venían riéndose de una manera nerviosa, y al preguntarles que qué ocurría, mi mamá me contó. Tu papá y yo, ahorita que nos bajamos del transporte y veníamos caminando, escuchamos unos pasos detrás de nosotros. Eran como unas pisadas pequeñas, ¿verdad, amor? Como si alguien estuviera caminando de puntitas. Cuando volteamos, vimos que era un perro negro que nos siguió por todo el camino hasta llegar aquí a la casa. No les creí del todo. Bueno, sí, pero me refiero a que eso habría sido tan importante como para mencionarlo como algo curioso. Era un perro, simplemente, pensé. Y mi papá también me dijo. Sí, venía detrás de nosotros y cuando cerré la puerta se quedó allá afuera. Nunca lo había visto por aquí. Seguro todavía sigue ahí. Yo, incrédula, abrí la puerta para ver y ahí estaba ese perro. Pero en cuanto lo vi, sentí que algo no andaba bien. Era un perro negro, sí, pero sus patas eran demasiado largas. No había visto jamás a un perro así. Eso no era normal, se los aseguro. Y él caminaba de una forma extraña, porque estaba en la entrada pero se movía mucho. Y lo peor era su mirada. No era la de un animal. Esa era la de un humano. Cerré la puerta de golpe, temblando. No podía creerlo. Por mi mente cruzó que quizás por eso mis papás venían nerviosos, porque ese perro no era para nada a como esperarías ver a un animal así. Abrí por última vez, solo para confirmar que había visto bien. Y por lo rápido que abrí, supongo, fue que descubrí al perro poniéndose en dos patas. Él tenía levantada una de ellas, como si estuviera a punto de tocar la puerta de mi casa, y al verme abriéndola fue que nos vimos a los ojos y me di cuenta de cómo era su mirada. Volví a cerrar por el espanto. Le hablé a mamá tratando de explicarle lo que acababa de ver y todavía se puso más extraño porque donde está mi casa es un fraccionamiento privado. Nadie pasaba a esas horas por la casa. Mi mamá salió corriendo para ver al perro. Yo fui al estacionamiento junto a mi hermana, quien también se quedó impactada cuando le dije esto así de rápido. Y ya un poco lejos, en lugar del perro que esperábamos ver y por donde tendría que salir corriendo del fraccionamiento, vimos a un muchacho. Él estaba corriendo de una manera tan rara, alejándose de nuestra casa, pero la forma en que corría era como si él apenas estuviera aprendiendo a caminar. Hasta el día de hoy no puedo olvidar aquella escena. Ya no sabía qué fue aquello, pero el perro o aquel muchacho que corría de esa forma y que al recordar cómo se había movido el perro también cuando estaba afuera de mi casa, para mí, ellos dos eran lo mismo. ¿Ha visto algo como esto? Tan solo con imaginar la escena, tanto el perro como la forma en que este muchacho iba corriendo. Cuénteme, ¿cree que haya sido la misma persona o ser? ¿Qué le daría más miedo? Coméntenos, en lo que Félix Silva, desde Argentina, nos cuenta esto. Esto me pasó durante una de las etapas más difíciles de mi vida. Perdí uno de mis dos trabajos, entonces ya no me podía costear mi departamento, por lo que tuve que mudarme de inmediato. Un buen amigo, con quien no hablaba hace mucho, me ayudó cuando le llamé para preguntarle si conocía algún lugar para quedarme por un tiempo en lo que me volvía a estabilizar. Y fue que me comentó que en su casa podríamos compartir los gastos porque él vivía solo. Entonces acepté. Me ayudó a mudarme, a mover todo y no saben cuánto le agradezco por ello. Él y yo nos conocíamos desde hace más de 10 años, por allá de nuestra época de la secundaria. Entonces teníamos muchas historias juntos y más que nada esto lo comento porque nos conocíamos bien. Y esto influyó en lo que me pasó con él. Ya una vez que cumplí unos meses viviendo con él, de vez en cuando le preguntaba algo que era muy de nosotros, de decirnos, ¿qué tal, sargento? ¿Qué toca hoy? Tanto él como a mí.
Esto para referirnos a que si había algo para hacer, ya sea salir con amigos, tomarnos unas cervezas, dependiendo de lo que respondiera el otro, que usualmente a esta pregunta solíamos responder siempre usando un afirmativo o negativo, dependiendo del plan. Y todo esto fue un viernes en la tarde, alrededor de las 5 p.m., donde quería tomarme unas cervezas y platicar con él acerca de nuestra semana. Por lo que en cuanto llegué a la casa, me dirigí a su cuarto a tocarle la puerta. Y le pregunté como siempre, de esta manera de sargento y eso. Ya si me decía que no, podía buscar algún otro plan, y toqué a su puerta. Toda la casa estaba en silencio. Él no solía dormirse en la tarde, pero me quedé como unos 10 segundos afuera de su cuarto, luego de tocarle y preguntarle esto, que ya me iba a mi habitación cuando escucho que me responde desde adentro, solamente diciéndome: «Sí, ahora salgo». Esa no era la típica respuesta que solía darme, por lo que se me hizo raro, pero al menos eso me puso de buenas inmediatamente. Así que fui a mi habitación para cambiarme la ropa del trabajo. Pero justo cuando estaba por llegar a mi habitación, recibí una llamada de su número. Esto era un poco raro, porque nunca me llamaba por teléfono cuando los dos estábamos en la casa. Menos tendría que hacerlo si yo estaba a unos pasos de la puerta de su habitación. Igualmente le respondí, diciéndole bromeando que ya sabía que quería tomar, pero que me diera unos minutos. Y él me preguntó de la forma en que solíamos hacerlo siempre, hablamos al mismo tiempo, que qué haríamos hoy. Por ello pensé que se trataba de una broma, hasta que me di cuenta de que se escuchaba mucho ruido en el fondo, desde su lado. Así que le dije que le bajara un poco a la televisión, porque si me decía algo más me iba a costar un poco escucharlo. Sin embargo, era raro, porque toda la casa estaba en completo silencio. Él, extrañado, me preguntó que cuál televisión, a lo que le respondí que la que tenía ese ruido, la que no me dejaba escucharlo bien. Y me dijo que él estaba en la calle, que por eso se escuchaba así, que había salido a comprar unos cigarros a una tienda de por ahí. Él me estaba llamando porque sabía que yo llegaba a esa hora y quería saber si tenía algún plan. Le pregunté que hace cuánto había salido de la casa, y me dijo que tenía como unos 15 minutos, pues la tienda a la que solíamos ir para los cigarros estaba más o menos a esa distancia. Luego le pregunté que si entonces no era él quien me había respondido desde su cuarto hace un momento, y me dijo que no, que cómo era posible si no había nadie más en la casa. Le conté lo que había pasado. Ahora yo no dejaba de ver la puerta de su cuarto, y supe que no era una broma porque su tono de voz también cambió. Él también estaba preocupado tanto como yo. Le dije que si quería podía asomarme a su cuarto para ver quién estaba adentro, pero me dijo que no, diciéndome que si yo realmente había escuchado a alguien más responderme, alguien se había metido a la casa, sabrá Dios con qué intenciones. Me dijo que mejor lo esperara afuera de la casa, que él estaba como a una calle de distancia y que se iba a apurar. Yo le hice caso. No entré siquiera a mi habitación y al salir, cerrando la puerta principal, no tardó mucho en llegar. Los dos abrimos la puerta de la casa. Quien estuviera adentro por la forma de la construcción tendría que salir por donde habíamos entrado, ya que las ventanas de toda la casa tenían protecciones. Entonces lo tendríamos que ver sí o sí. Y cuando dimos apenas unos pasos adentro de la casa, los dos escuchamos desde su cuarto: «Sí, ahora salgo». Nos dimos la vuelta al lento. Ambos estábamos como congelados por haberlo escuchado, ya que era exactamente la voz de mi amigo, sonando cerca de su puerta, por lo que nos quedamos sin saber qué hacer, con la puerta principal abierta, y entramos, creo que después de media hora, solo para dirigirnos a su habitación, preguntar en voz alta si había alguien ahí. Sin embargo, el silencio que había nos dio la seguridad de que ya no estaba nadie en la casa. Y él abrió. Ahí confirmamos que estaba completamente solo. No movieron nada en su cuarto,
Realmente nunca hubo nadie al parecer, pero entonces, ¿por qué ambos lo escuchamos hablando? Yo lo escuché 2 veces. Y después de eso, ¿qué puedo decirles? No supimos qué hacer, qué había pasado. Solo llevamos nuestro día a día en aquella casa, esperando que nunca volviera a repetirse eso. Y así fue. Nunca volvimos a escuchar aquella voz que sonaba exactamente igual a la de mi amigo. Permítame que le pregunte, ¿qué haría si se escucha a usted mismo desde otra parte de la casa? ¿Cuál cree que sería su reacción? ¿Iría a asomarse para comprobar quién está ahí o cree que, como pasó en este caso, lo mejor fue solamente esperar? ¿Cómo se aseguraría de que aquello no siguiera por ahí? Los leemos en lo que Vanessa Vega, desde la Ciudad de México, nos cuenta lo siguiente. Esta noche, audiencia del mausoleo, quisiera compartirles algunas de las experiencias que me han pasado en mi vida y me gustaría comenzar contándoles que lo primero que les quiero contar hoy sucedió en casa de mis abuelitos, en un cerro en Ecatepec, Estado de México, en el año 2022. Lamentablemente, mi tío perdió la batalla contra el cáncer y se decidió a hacer sus rosarios ahí. El día del primer rosario me encontraba con mi prima en una habitación que cuenta con una ventana que da hacia el patio. Cabe destacar que la casa es de un solo nivel y cada cuarto, sala, comedor, cocina está puesta una al lado de la otra, pero por lo mismo de ser cerro, los niveles no son los mismos, ya que la ventana de esta habitación está a casi 2 metros de altura del piso. Ni mi familiar más alto logra asomarse por ahí. Y si acaso con los brazos extendidos hacia arriba solamente se verían las puntas de los dedos. Espero darme a entender con esto. Total que mi prima y yo estábamos acostadas viendo videos en lo que seguía llegando la gente, amigos de mis tíos, conocidos, vecinos y demás personas que yo no conocía, más que a mi familia. Y hubo un momento en que sentí una mirada, y cuando dejé de enfocar mi vista hacia el celular y la dirigí hacia la ventana, ahí había una señora con un semblante muy raro. Para empezar, la recuerdo con una piel totalmente grisácea, arrugada, cabello canoso, desordenado, muy molesta, viéndonos directamente, como si estuviéramos haciendo algo malo. Mi prima es muy sensible a estas cosas y me sorprendió que ella no se había dado cuenta de eso. Y aprovechando esto, que ella no lo vio, y para que no se pusiera mal, le pedí que me acompañara a la cocina, hasta el otro lado de la casa. Debíamos cruzar por el patio, y de una vez por todas sabría si era una invitada muy inoportuna o grosera, no lo sé, por estar espiando en otras habitaciones cuando claramente toda la reunión de la gente estaba en la sala. O si eso era una persona, ¿cómo llegó a esa altura? Al llegar a la cocina, recordé que no era humanamente posible lo que vi, además de darme una vuelta y dar una inspección rápida por si había alguna invitada igual o con características similares a la de la señora, pero no había nadie así. Esto se lo comenté a mi mamá y a mi tía, la viuda de mi tío, quien profesa una religión que no sabría cómo llamar. Asiste a un templo, no a una iglesia como tal, por lo que ella roció una clase de bálsamo y dijo algunas oraciones. Me mantuve atenta a cada persona en esa casa ese día, pero no pasó nada raro. No sé qué es lo que haya visto. Allá en ese cerro, en Ecatepec, se dice, desde que tengo memoria, que hay muchas brujas. Incluso yo he visto las famosas bolas de fuego, y que hay personas en la colonia que son muy extrañas, solo que esto no me sonaba a algo así. De igual forma, cuando yo tenía 2 años y no supe de esto hasta el año pasado, a mis 24, mi mamá y mis tíos nos contaron a la misma prima de este relato y a mí que sucedían muchas cosas paranormales durante el tiempo que mis abuelitos vivieron en Estados Unidos y la casa se quedó parcialmente sola. En la casa habían cosas que salían volando. A quienes se quedaban ahí les jalaban las cobijas cuando estaban durmiendo, les azotaban las puertas y hubo un momento en donde mis tíos decían que parecía que en esa casa ya no pasaba ni un día sin que ocurriera algo así.
y por eso llevaron como a una medium que hizo rituales y no sé qué más cosas para tratar de limpiar la casa y contactar con quien estuviera perturbando a mi familia, pero que según dijo que eso no era un alguien, sino que, a sus palabras, se trataba de legiones. Mientras ella estaba en trance, todo esto me lo estaban contando. Habló con diferentes voces, femeninas, masculinas, de niños, de persona muy mayor. Se hizo lo que se pudo para que pudieran vivir ahí lo más tranquilos posible, pero siempre he escuchado a mi familia que dicen que sienten, escuchan, ven manifestaciones en diferentes lugares de la casa, siempre distintas. Por lo que en conclusión, no sé si eso que me pasó haya sido una bruja o algo de lo que quedó ahí, de las presencias, imagino, de esa casa. Tiempo después de esta limpia que se hizo en casa de mis abuelos, viví mucho tiempo con ellos debido al trabajo de mis papás. Yo tendría unos 4 o 5 años, cuando en una de esas noches yo tenía, como decimos en México, mucha pila en la noche. Quería correr, jugar, ver todas las películas que tenían mis abuelos y generalmente mis abuelitos se quedaban despiertos conmigo hasta que yo me cansara. Pero hubo una en especial que quitaron la película sin decirme nada. Me cambiaron rápido y me acostaron en medio de los dos. Solíamos dormir en una habitación justo al lado de la cocina, la cual mi abuelita siempre dejaba impecable antes de dormir. Sobre la mesa lo de siempre, lo indispensable, saleros, servilletas y recuerdo que ya acostadas, mi abuelita me abrazó, me apretó mucho contra su pecho, tapándome la vista hacia la cocina. Yo oía cómo movían las cosas del lugar sobre la mesa, oía los cubiertos como si estuvieran haciendo un desorden, arrastrando las cosas, no arrojándolas. En mi curiosidad de niña, yo preguntaba que qué se escuchaba, ya que nosotros tres éramos los únicos ahí, y también en mi inocencia, creí y dejé de preguntar cuando mis abuelos me dijeron que era un ratoncito. La verdad, no sé qué habrán visto mis abuelitos para que me quisieran proteger de esa manera. Todo tan repentino que ya de grande ni al caso con esa explicación que me dieron ni de broma fue la verdadera razón de lo que escuché, y que gracias a mis abuelitos yo no vi. Alan, por último, soy médica. Estudié en la UNAM. En mi facultad hacen exámenes muy estresantes cada determinado tiempo, llamados departamentales, que en mis tiempos tenían un enorme peso en la calificación de cada materia. Si llegabas a reprobarlos, directamente estabas en finales, por lo que tenías que dar el máximo en ellos. Estos exámenes se aplican justo en la Torre de Tlatelolco, que está al lado de la zona arqueológica. Y si bien yo no vivo muy lejos de ahí, la Ciudad de México pues es un caos por las mañanas. Todo esto lo comento para dar a entender que era muy prioritario despertarme a tiempo para poder llegar. Por la noche puse mi alarma y me fui a acostar. Caí en un sueño muy profundo y justo un minuto antes de que sonara mi alarma por la mañana, escuché la voz de una mujer que me dijo al oído: «Ya despierta». Les puedo jurar que incluso sentí la temperatura del aliento y cómo tocó mi piel moviéndome el cabello, justo como lo haría cualquier persona. Pero cuando abrí los ojos, yo estaba completamente sola. Sea lo que sea, me ayudó a llegar a tiempo. Como les hemos comentado, los eventos paranormales son cosas que en teoría no deberían ocurrir. Y por más que nos espante escuchar sobre ello, que nos impacte la situación en sí, no toda situación paranormal ocasiona terror. ¿A usted le ha pasado algo como esto? De ser así, cuéntenos. Sería como siempre un placer conocer su historia. Miren, aquí tenemos otro trenzado que es del 20 de enero del 2024, Natalie Fabián. Hola, durante el recorrido, mi esposo jugando estaba pidiendo que por favor jugaran con mi cabello. Al tomarnos una foto, una chica se percató de mi nudo. Y aquí está, carita feliz. Vengo de Acapulco y pronto volveremos a este lugar mágico. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan y si le gustan los videos largos, este dura casi 1 hora, estoy seguro que le va a gustar.
Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. No olvides seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.